Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente delante de la presencia del Señor para traer la enseñanza de este estudio del día martes 15 de diciembre del 2020. En esta tarde, en esta bonita tarde, en la cual vamos a compartir de la palabra de Dios, esperando que sea para el bien de todos y cada uno de ustedes. Y antes de empezar, pues como siempre, tenemos que ponerlo todo en las manos de Dios, porque solamente de Él dependemos. Y darle gracias por este momento tan bueno y tan hermoso. Amén. Oremos todos, cada uno en sus casas, por favor, acompáñenme en oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor, en esta hora estamos aquí delante de tu presencia, tal vez de manera no merecida, Señor. Estamos aquí de manera indigna, Señor. Tal vez nos has encontrado faltos de fe, tal vez nos has encontrado en pecado, Señor, con algunas cargas. Yo te pido, Señor, que seas tú liberándonos de toda opresión, Señor. Que seas tú, Señor, dando a conocer tu propia palabra, bendito Dios. Que todo lo que se diga aquí sea para glorificar tu santo, bendito y poderoso nombre, Señor. Porque para ti es la honra, la gloria y la alabanza, Señor. El poder sean siempre tuyos, bendito Dios. Estamos aquí, Señor, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en los corazones de mis hermanos y también en el mío, Señor. Queda sembrada en nuestros corazones como la semilla que se siembra en tierra fértil, Señor, y que da fruto. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, ponemos en tus manos este estudio, que todo lo que se diga, además de glorificar tu nombre, sea en amor y en verdad. Y que seas tú, bendito Dios, guiándonos, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales y permitiendo, Señor, que nos convirtamos en hacedores de tu palabra. Si esa es tu voluntad, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendice a nuestros pastores, Señor, y a los hermanos de la Iglesia de Vida Transformada, Señor, que muy seguramente están viendo esta enseñanza, Padre. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos aquí otra vez para dar esta enseñanza. La vez pasada dimos una enseñanza, me permitieron dar la enseñanza, la cual titulé Un mal difícil de erradicar. En esta ocasión vamos a dar continuidad a esa enseñanza, solo que ahora se va a llamar Un mal difícil de erradicar, parte 2, o sea, la continuación. Bueno, en el estudio anterior hablamos sobre el orgullo, vimos los conceptos del orgullo, las características, formas en que se presenta y hasta las maneras de erradicarlos, de cómo detectarlo y cómo poder erradicarlos, claro, con la ayuda de Dios, porque nuestras fuerzas jamás vamos a poder erradicar ese mal, solamente bajo la poderosa mano de Dios podemos hacerlo, ¿sí? En ese estudio anterior del cual les hablo, también vimos que el orgullo era contrario a la humildad y que dentro de las formas en que se presenta, pues las cuales la mayoría de ellas eran en esencia de tipo carnal, ¿sí? Las características que vimos, pero también tiene un efecto en la parte espiritual de cada persona. Esto es bien importante, hermanos, porque nos afecta en todos los sentidos el orgullo y tenemos que erradicarlo con el favor de Dios. Vimos que también en esa parte, dentro de las características del orgullo o formas o tipos en las que se presenta, está la de tener apatía a la palabra de Dios y a la oración con Dios. ¿Qué significa todo esto? ¿Sí? Recordemos que el escudriñar las Sagradas Escrituras y el estar en oración con Dios, no en un dicho, en una palabra, es la comunión que debemos de tener con Dios. Eso implica en la lectura de la palabra y de la oración. Es por ello que cuando una persona tiene esa apatía, tiene esa flojera, tiene ese desánimo en cuanto a tener comunión con Dios, caray, pues dicho en palabras sencillas, es falta de fe, es falta de no querer tener comunión con el Señor, ¿sí? Bueno, entonces bajo estos términos podemos decir que
el orgullo no solamente es contrario a la humildad, como lo dijimos en el estudio anterior, también es contrario a la fe. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque precisamente la escatología, hablando de Apocalipsis, nos muestra que en los postreros días, en el final de los tiempos, vamos a vivir un tiempo de apostasía. Y aunque después eso de la apostasía pues es motivo de otro estudio, pero lo vamos a ver con más calma posteriormente. Ahorita por el momento vamos a enfocarnos precisamente al por qué el orgullo es contrario a la fe. Si me acompañan por favor al libro de Habacuc, Habacuc capítulo 2, verso 4. Habacuc capítulo 2, verso 4. Recuerden que Habacuc es uno de los profetas menores, está después de Nahum y antes de Sofonías. ¿Sí? Prácticamente Habacuc fue de los últimos profetas, ya casi para terminar la cautividad que vivió el pueblo de Israel con el imperio babilónico. Bueno, repito, Habacuc capítulo 2, verso 4, dice así la bendita palabra de Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí vemos un contraste entre el que se enorgullece y el justo que vive por la fe, ¿sí? Si ustedes quieren, no sé, en sus anotaciones poner ese contraste, el pastor normalmente lo hace a través de una balanza. Si ustedes lo quieren hacer así, adelante. Yo simplemente, nada más es un pequeño contraste que hago entre el orgullo y la fe, ¿sí? Entonces, aquí resalta que el alma que no es recta, hablando del orgulloso, el que se enaltece, el que se enorgullece, el que es altivo, nos da a entender que su alma está torcida, vive en maldad y por lo tanto pues no tiene fe, ¿verdad? Eso en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado, ¿sí? De no vivir enorgullecido. Hace un tiempo, a principios de este año, por ahí del mes de marzo, si no mal recuerdo, en un estudio de los viernes, si no mal recuerdo el 6 de marzo creo por ahí, o el 13, el pastor dio una enseñanza acerca de la fe. Y él hablaba que existen dos tipos de fe, la fe natural y la fe espiritual, ¿sí? Dentro de la fe espiritual a su vez existe la fe por don y la fe por fruto. Entonces, yo recuerdo que se nos enseñó eso, pero sin embargo es bueno volverlo a recordar para tenerlo presente, ¿sí? O sea, que no se nos olvide. Además de que cada estudio debería tener continuidad del anterior y así para no perder hilación, para tener la misma palabra de Dios se vincula dentro de un libro con otro, los versículos tienen una concordancia y por eso es que esas enseñanzas deben tener ese seguimiento. Amén. Ok, entonces el pastor nos decía en esa enseñanza que la fe por don y la fe por fruto, hablando de la fe espiritual. Vayamos ahí para ser más claros, vayamos a Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 3. Dice la bendita palabra de Dios. Si ya estamos ahí, por favor, lean junto conmigo, en silencio. Yo lo voy a leer a viva voz. Dice Romanos capítulo 2, verso 12. Romanos 12, verso 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí estamos hablando que Dios, cuando uno nace, Él pone en cada uno de nosotros el equipo completo. Nos pone cuerpo, alma, espíritu, pero también nos da dones y virtudes y talentos. Entonces, Él reparte esa fe, ¿sí? Porque por su gracia nada más, porque a Él le place, porque es su voluntad. Porque si no, de otra manera, ¿cómo atenderíamos el llamado del Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y de juicio. ¿Cómo vamos a atender ese llamado si no anteriormente Dios puso esa fe? Es por eso que la puso, ¿sí? Amén. Entonces aquí está en el verso 3 nos está hablando del
de la fe por don, la que Dios pone. Y más adelante, ahí mismo, en el verso del 6 al 8, de ahí de Romanos 12 del verso del 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Es decir, ejercítese, hágase ese don, practíquelo conforme a la medida de la fe. Entonces, cuando Dios puso ese don de fe en cada uno de nosotros, nos repartió esa fe, Él quiere que la ejercitemos, que la desarrollemos, ¿sí? Para que demos fruto. Entonces, ese don, esa fe por don, se convierte en fe por fruto, según lo que dice aquí Romanos 12. No es invento mío, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Más adelante dice en el verso 7: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? Y en el verso 16 dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, es decir, no soberbios, no orgullosos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Antes de continuar, puedo mencionar también cómo el pastor en aquella enseñanza nos decía el concepto de fe según la etimología hebrea. Dice que la fe proviene de un vocablo del hebreo que se llama emuná. Esta palabra emuná significa firmeza, seguridad, fidelidad. Y a su vez esta se deriva de la palabra emún, que significa confiable y verdadero. Eso es fe. De estas dos palabras tiene una raíz primaria, un vocablo del cual nacen estas dos, que es amán. A de Alfredo, M de Miguel, otra vez A de Alfredo y N de Noé. Amán, que significa levantar o mantener, criar como padre o enfermero, rendirse, estar quieto. ¿Qué profundidad de concepto, de pensamiento tiene Dios en cuanto a la fe? ¿Sí? Levantar o mantener, imagínense, o sea, Dios es el que nos levanta con esa fe y nos mantiene firmes, ¿sí? Porque primero dijimos que era firmeza, seguridad, ¿verdad? Fidelidad, y luego dijimos que era confiable y verdadero, y terminamos diciendo que nos levanta, nos mantiene, nos cría como un padre, como un padre o como un enfermero, y también rendirse y estar quieto, es decir, tranquilo, que aquí estoy yo, dice Dios. Yo soy el que te sostengo, yo soy el que te levanto. Por eso es que todo eso significa fe, según la concordancia Strong, en cuanto a lo que es su etimología hebrea. Amén. Entonces, siguiendo con el estudio, nos decía el pastor aquella vez que ese es la fe por fruto, cuando uno lo ejercita y lo desarrolla, ¿sí? Si vamos a 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, en el verso 1, y luego de ahí nos vamos a saltar al 4, y luego del 7 al 11, ¿sale? Pero todo en el capítulo 12 de 1 Corintios. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos allá al 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y luego en el 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, ¿sí? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿verdad? Eso es voluntad de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces aquí vemos que el don de fe existe conforme a la palabra de Dios, y ya está en nosotros desarrollarlo o no. Pero hace rato decíamos que el orgullo es contrario a la fe, ¿verdad?
Esto es lo que voy a decir es una apreciación muy personal, no lo dice la palabra de Dios. Esto yo por lo que he leído, concluyo que el orgullo, dijimos que era contrario a la fe. Entonces, ¿qué significa? Que a mayor orgullo, menor fe. Y al revés también, a mayor fe, menos orgullo. Conforme nosotros ejercitemos ese don que Dios puso en nosotros, que es la fe, y empecemos a desarrollarlo para dar fruto, eso nos va a ayudar, ¿sí? Esa comunión con Dios, por creer en Él, nos va a ayudar a quitarnos ese orgullo que se opone a la fe y a la humildad. Eso yo creo que por todo lo que acabamos de leer queda muy claro, ¿verdad? Entonces vayamos ahora a ejemplos de lo que es una persona orgullosa. Vamos a citar ejemplos para que esto quede un poquito más claro, ¿sí? Acompáñenme por favor ahí a Mateo capítulo 23, verso 23. Repito, Mateo 23, verso 23. Dice la bendita palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, sí, es bueno diezmar, y qué bueno, gloria a Dios, porque lo dice la palabra de Dios, que tenemos que diezmar, que tenemos que ofrendar, ¿sí? Y incluso hasta las primicias, aquellos que se gozan en dar las primicias, qué bueno que lo hagan, pero háganlo con fe, porque el hacerlo nomás por hacerlo, solo porque lo dijo el pastor o solo porque lo leí en la palabra, no tiene más efecto, ¿verdad? Pero si lo hacemos con fe, no solo va a producir fruto, sino que va a verse el resultado del diezmar, del ofrendar, porque de otra manera pues nos llevarían mucha ventaja a otras religiones. Hay, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos comparten la palabra, van de puerta en puerta y comparten la palabra, y eso es bueno, ¿sí? O sea, en ese sentido ellos son hacedores de la palabra, pero desafortunadamente ellos no le dan el lugar a Jesucristo, la divinidad que Él merece, que Él tiene y que merece. Y si no reconocen eso de Jesucristo, entonces no lo hacen con la fe puesta en Cristo Jesús. Podrán ser hacedores de la palabra, pero es necesario que todo lo que hagamos lo hagamos con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este es un ejemplo de lo que es una persona orgullosa, ¿verdad? Y que no tiene, que hace las cosas sin fe. Y recordando nuevamente el estudio del pastor, eso fue creo un viernes posterior al otro que les menciono, él nos planteaba de cómo crecer la fe, y él nos mencionaba que por medio de las tribulaciones, por la oración, por el ayuno, por la palabra. Entonces, volviendo otra vez a la palabra, no solamente es escudriñarla, sino también hacerla parte de nuestra vida. Y quiero que para eso, por favor, me acompañen ahí a Romanos. Otra vez vamos a esas cartas de Pablo. Qué tremendas las palabras de Dios a través del apóstol de los gentiles que era Pablo, ¿verdad? La palabra en Romanos 10, verso 17, dice la bendita palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí en el hebreo, si ustedes buscan el oír, no lo tengo aquí ahorita anotado, pero lo recuerdo porque ya lo había buscado anteriormente. El oír en hebreo significa obedecer. Así es, mis hermanos. Obedecer es el significado de oír, según el hebreo. Entonces, si traducimos este versículo a la etimología hebrea, dice el verso 17: así que la fe es por el obedecer, y el obedecer por la palabra de Dios, dicho etimológicamente, ¿verdad? Eso, el oír es obedecer. Entonces, la fe viene
por el obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuánta razón tenía nuestro pastor cuando dijo que cómo se hace crecer la fe? Y esa es una manera. Tenemos que practicarlo, hermanos. A mí me cuesta trabajo todavía. Todavía estoy en esas luchas. Yo pienso que todos, ¿no? Bueno. Otro ejemplo de que el orgullo, mientras más orgullo, menos fe, y viceversa, mientras menos orgullo, más fe. Es contrario, ¿verdad? Lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 17. Acompáñenme ahí a 1 de Timoteo. Ay, por ahí se me está moviendo mucho la cámara, espero que no se me caiga. No soy muy diestro para esto de las tecnologías. Dice 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Sí? Qué profundo es eso, ¿verdad? Esto me recuerda a los principios de la palabra, donde nos habla en Génesis sobre Adán. Uno puede preguntarse, ¿sí? Y aludiendo a la palabra de Dios en Hebreos 11.1, dice Hebreos 11.1, que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, estar seguro de lo que voy a recibir. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, estar convencido aunque no lo vea. Y así es Dios, a Dios no lo podemos ver. Entonces, Hebreos 11.1 dice, pues vuelvo a repetir, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A esto yo pregunto, Adán, volviendo al tema de Adán, ¿Adán tenía fe? Y si tenía fe, ¿qué tipo de fe tenía? Bueno, conforme a esto que acabamos de leer, de Hebreos 11.1, yo creo que sí tenía fe Adán, pero la tenía por don, no por fruto. En sus principios de años de vida, yo considero que no, y por lo que acabamos de leer, no tenía la fe en fruto, no la había desarrollado. La tenía por don porque Dios se la puso. ¿Por qué? Porque Adán lo tenía todo. Dice que fue puesto en el huerto del Edén. Fue puesto en el huerto del Edén y de todo árbol podía comer, tenía los animales, tenía todo a su alcance. Entonces, ¿qué podía esperar él? ¿Qué podía recibir más si ya lo tenía todo? Entonces, la fe no la tenía él por don, pero por fruto no, porque todo lo tenía. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es decir, de lo que voy a recibir. Pero él ya lo tenía todo. Y dice que también la convicción de lo que no se ve, estar convencido de lo que no veo. Él podía ver a Dios en sus inicios de vida de Adán. Él podía ver a Dios, tenía comunión con Él, hablaba directamente con Él. Entonces, pues, ¿cómo podía desarrollar él la fe si lo veía a Dios en vivo y a todo color? Y entonces sí tenía fe, pero nada más por don, porque Dios se lo puso, pero no había desarrollado, hasta ese entonces no había desarrollado él la fe, no había dado fruto en él, porque todo lo tenía y podía ver a Dios. Entonces dice Hebreos que la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces bajo ese contexto sí está acertado, ¿verdad? Lo que acabamos de decir. Y bueno, también vamos ahí a Génesis 3.6, ¿sí? Así rapidito, para no tardarnos mucho. Génesis capítulo 3, verso 6. Dice la palabra de Dios: dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos
Era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta ese momento, antes de probar el fruto del árbol prohibido, eh, pues Dios, Adán tenía comunión con Dios y pues era íntegro, era santo. Pero una vez que probó, se enalteció su corazón. Y ahí es cuando vino por primera vez el orgullo, por la desobediencia del hombre, ¿verdad? Ya dijimos que la fe viene por el oír, por el obedecer. Y Adán hizo lo contrario, desobedeció a Dios. Entonces allí su fe estaba perdida y su orgullo estaba muy en alto, ¿verdad? Entonces, según Génesis 3:6, hasta en ese momento, porque comió del fruto que le dio la mujer que tenía allí, que era esta Eva. Y pues, por desgracia, de ahí se desencadenaron otros efectos, que hasta la fecha la estamos pagando, ¿verdad? Los que vivimos hoy en día, que es la esclavitud sobre el pecado, que él tiene el pecado sobre nosotros, ¿sí? Bueno, pero y sí, pues por ese motivo podemos decir que sí se volvió soberbio este Adán. ¿Sí? El mismo Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, teniendo el conocimiento del bien y del mal. El mucho conocimiento puede también traer orgullo y soberbia a nuestra vida. Tengamos cuidado con eso. Vayamos ahora a Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo, repito, Mateo capítulo 6. Mateo 6, verso 33. Dice la bendita la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí está hablando de la ansiedad y los afanes de la vida, ¿sí? El hombre hoy en día, hablando de la humanidad, pues al decir hombre me refiero a la humanidad, no es que esté haciendo menos a las mujeres, no. Al hablar del hombre, según la palabra de Dios, estamos hablando de la humanidad. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El hombre moderno, el hombre actual, se afana, híjole, ¿qué vamos a comer? Y se truenan los dedos, se preocupa, ¿qué vamos a vestir? Y cositas por el estilo, ¿no? Las necesidades básicas nos afanan mucho. Y Jesús les dice a sus discípulos, mira, dice, las aves no recogen espigas ni grano, y sin embargo Dios las alimenta. Los lirios, dice, no se visten, sin embargo Dios las adorna y hasta les da un perfume a las flores, ¿no? Entonces, ¿por qué afanarnos? Si tenemos fe, no tenemos por qué afanarnos, ¿verdad? No tiene por qué venir eso. Ese sería otro ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido, según aquí el verso 33. Pero ¿cómo voy a buscar yo un reino que no veo? ¿Sí? ¿Cómo voy a buscar la justicia de Dios que tampoco la veo? Solamente por medio de la fe. Entonces, por eso es necesario que desarrollemos ese don que Dios puso, llamado fe, para que dé fruto. Bueno, vayamos ahora a este comentario que les quiero decir, de todo lo que acabamos de mencionar. Si nosotros seguimos con esa tendencia orgullosa de decir, yo me la juego, yo puedo solo, vamos a acabar sin fe. Y ese es el problema de la apostasía, precisamente. No quiero hablar de la apostasía porque eso es motivo de otro estudio, el cual, pues no sé a quién le vaya a tocar. A lo mejor el pastor desarrolla ese estudio de la apostasía. Sería bueno que lo desarrollara él, ¿verdad? Pero si me dan la oportunidad a mí, pues, ¿por qué no hablamos también de la apostasía? ¿Sí? En el tiempo de la apostasía, dice que habrá más orgullo. Y ya lo dijimos hace rato, y si hay más orgullo, va a haber menos fe. Entonces, por eso la apostasía es el tiempo que va a marcar el fin de los tiempos de la iglesia, hablando de la iglesia, porque muchos no van a desarrollar esa fe. Hoy en día la gente común ya no cree nada, y la misma palabra de Dios dice, y por haberse multiplicado la maldad, vayamos ahí a Mateo 24:12.
Mateo 24 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no solamente el amor, la fe también se les va a pagar a muchos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanta maldad hay y mucha gente se cuestiona por qué Dios lo permite, que esto, que aquello, y se desaniman y no solamente pierden esperanza, sino también pierden la fe que Dios nos había puesto, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que en el tiempo de la apostasía, que muy probablemente ya lo estamos viviendo, el amor de muchos se va a enfriar y muchos ya van a dejar de creer, entre otros efectos adversos, ¿verdad? Y todo esto pues propiciado por el orgullo, por la vanidad, por la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Todo eso no, nos va a llevar a ese tiempo de apostasía, si no es que ya la estamos viviendo, ¿verdad? Y ahí en 2 Timoteo también nos hace referencia de eso. En 2 Timoteo, vayamos ahí por favor, así rapidito ya para terminar, ¿sí? 2 Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5, dice: también debes saber esto, repito, 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, como un tipo de necedad, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, lo que le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado porque vendrán tiempos así, ¿verdad? Y esto pues también nos lo dice a nosotros, no solamente a Timoteo, ¿verdad? Y ya para terminar, Primera de Timoteo 4, versos del 1 al 5, dice la bendita palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Otra vez aparece esa palabra: apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hace rato dijimos en el concepto de la fe que es fiel y verdadero. O sea, ¿qué significa entonces la apostasía? Ahorita lo vamos a decir. Dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, dice en el verso 4 de 1 Timoteo. Si se toma con acción de gracias, por la palabra de Dios y por la oración, es santificado. Bien, entonces, la apostasía. Si ustedes buscan el significado de apostasía, ¿sí?, ese lo vamos a encontrar en términos griegos, no en términos hebreos, porque esto está hablando del Nuevo Testamento. Y acuérdense que el Antiguo Testamento, las palabras eran en hebreo y arameo. Y el Antiguo Testamento, la mayor parte fue escrito en griego, ¿sí?, que era el idioma predominante en aquella época, ¿verdad?, en la que fueron escritos estos. Entonces, según el griego, buscamos apostasía o apostatar, y significa deserción de la verdad, lo que separa, divorcio, instigar a la revuelta, desistir y apartar. Eso significa apostasía. Qué tremendo, la verdad. Híjole, como dice el pastor, no sé si a ti, pero a mí se me pone la carne de gallina, ¿verdad? Se me pone chinita. Entonces, la apostasía es deserción a la verdad, o sea, es contrario a la fe. Porque la fe es lo verdadero, lo confiable, lo seguro, lo firme. Y aquí la apostasía es deserción a la verdad, o sea, alejarte, apartarte de la verdad. Y luego dice también que es una especie de divorcio. Si Jesús es el esposo y la iglesia, que somos nosotros, toda la iglesia de Cristo, nos divorciamos de Jesús, triste nuestra existencia. Así es.
por el término de la apostasía en griego, es sinónimo de divorcio, es decir, bueno, aquellos que lleguen a apostatar van a estar totalmente separados de Cristo Jesús. Y recuerden que sin Él o fuera de Él, nada vamos a poder hacer, ni nada somos sin Él. Él sí sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin Él no somos nada. Aún estando con Él, somos polvo a sus pies, dice su palabra, pues imagínense, ¿no? Pero volviendo al tema del orgullo y la fe, el orgullo nos va a llevar a eso, a ese tiempo de apostasía, y nos va a separar de la fe. Pero no vamos a hablar de la apostasía en esta ocasión, lo vamos a dejar para otro estudio, como continuidad de este. Espero que por mi parte pues es lo que yo tenía, lo que Dios puso en mi corazón para mostrárselos a ustedes, y considero que tenemos que trabajar mucho en eso, en ir menguando el orgullo de nuestra carne para que la fe de nuestro espíritu crezca y podamos mantenernos firmes en los días postreros. Amén, hermanos. Bueno, por mí es todo. Vamos a hacer una oración ya para despedirnos. Esperemos que esto les sirva a ustedes. Yo normalmente tomo notas en todos los estudios, sin importar quién predique. Tomo nota, hago escribo las citas bíblicas, y después, aún después de haberlas enseñado, el que las haya predicado, las vuelvo a retomar y vuelvo a escudriñar y a meditar en ello. Y es lo que Dios nos dice, que meditemos, que atesoremos su palabra. Tal vez no seré el mejor hacedor de la palabra, o no seré un buen hacedor de la palabra, pero recuerden que la fe es por el oír la palabra, y oír significa obedecer. Amén, hermanos. Ok, oremos. Bendito Padre eterno, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que es tuya, Señor. Ha sido dicha y declarada tu palabra, porque tú la has declarado, Señor. Nosotros no somos nadie para declarar ni para decretar. Tú eres la máxima autoridad, la que decreta. Esa es la facultad de una autoridad, decretar. Y tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de señores, pero sobre todo eres el Dios de todos los dioses, el Dios supremo, el Dios altísimo, el único Dios verdadero, Padre. A ti damos honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza, Señor, y que seas tú guardando nuestros corazones, limpiando nuestras mentes y nuestros corazones, para que seamos juntamente arrebatados con tu iglesia, Señor. Ese es el anhelo de nuestros corazones, Señor. Que nos mantengas firmes en esa fe que profesamos en Cristo Jesús, y que tú nos ayudes en nuestras debilidades, porque somos débiles en la fe, Señor. Y por ello te pedimos, Señor, que nos ayudes. Debemos de tener absoluta dependencia de ti, Padre. Gracias te damos, Señor, que sea esta palabra rema en la vida de mis hermanos, y que podamos llevarla, no solamente en la vida de mis hermanos, también en la mía, que podamos llevarla a cabo, Señor, a ponerla en práctica, Señor, que podamos ejercitarla y tenerla como tarea y tenerla presente siempre, atesorando tu preciosa, bendita palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ánimo, no todo está perdido. Yo sé que es difícil y son batallas que tenemos que presentar a diario, y que aunque leemos la palabra y seamos obedientes a ella, seguiremos con esta lucha del pecado. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, la parte carnal, pero que mengüe la parte carnal para que nosotros podamos crecer juntamente con Cristo Jesús en el Espíritu. Amén. Dios les bendiga.